Muy bien, estamos de vuelta aquí en Estilo Libre de FM Sombras. Como cada miércoles ya está plenamente instalado, bien fosforescente hoy día, nuestro querido amigo psíquico y canalizador Cristian Orellana para dar el vamos, ¿no?, a esta nueva sección, Conecte con su Bienestar. Hoy con un tema bien profundo, con invitada en nuestro estudio. Cristian, ¿cómo le va? Bienvenido. Llegó mojado como sopa a la radio. Hola, Víctor. Sí, me encanta caminar con la lluvia. Es parte de la terapia, ¿no? Sí, es parte de la terapia, pero claro, en Santiago, en la región metropolitana, llueve tampoco, que hay que aprovecharla, porque es solo hoy. Claro. Quizás hasta cuándo. Exacto. Entonces, efectivamente, llegue empapado. Ya. Antes de entrar en materia, de presentar a nuestra invitada, de proponer y dejar sobre la mesa el tema de hoy, Cristian, hay que hacer un paréntesis, un enganche del capítulo anterior y también como dicen con el tema de las películas, un spoiler respecto a lo que va a venir próximamente, Sí, ¿no? sí, exactamente. Mira, primero agradecer porque este programa está financiado, subsiste gracias a la Fundación Portales Marín, Ajá. que fue María Victoria desde Estados Unidos, que se motivó con mantener este programa. Claro. Además, me encargó de anunciar de que el 20 de mayo vamos a tener de nuevo una participación de María Victoria. Ah, En ese capítulo vamos a sortear un libro mira que bien. entre quienes manden preguntas a la radio Ya. respecto de la meditación, que Perfecto. quieran saber, aprender la pregunta. Bueno, de todos los que pregunten vamos a sortear un libro el 20 de mayo. Perfecto. ¿Ya? Entonces, de hecho, la semana pasada me estuvieron preguntando de la página. Ya. La voy a volver a repetir. Ujú. sos.org.org/es, que para que salga en español. ¿Ya? Y el contacto de una persona que en Chile, hay una sucursal de esta fundación en Chile, ONG en realidad. de la ONG que fomenta la meditación, que fue la que hablamos, Marlene Valdés, Ya. que me pidieron también dar su número por si era posible que la pudieran contactar por libro, información que está disponible en la página. Y el Marlene Valdés, el 93959023. Perfecto. Ese es el número de Marlene. Cristian, ¿solo por las redes sociales de la radio o también pueden hacer preguntas en el Instagram suyo también? Exactamente, me sí. imagino yo, ¿no? A través de la radio, a través de mi Instagram, Ajá. cristian.orellana.cautivo. Claro. Esas son las vías como para enviar las preguntas y estarán participando el sorteo del libro. Ya. Y con la propia María Victoria vamos a hacer el sorteo ese día, ¿no? Exactamente. El 20. El 20 de mayo. El 20 de el mayo. miércoles 20. Perfecto. Así que para que quienes estén interesados, para quienes nos siguen semana tras semana en el Conecte con su Bienestar, vamos a regalar un libro gracias a María Victoria el próximo miércoles 20 de mayo. Solo tienen que hacer preguntas relativas a la meditación. Obviamente en esa instancia me imagino yo que las vamos a responder las preguntas. Exactamente. Es como la idea. Exactamente. Parece sí. obvio, pero no está de más precisar. Sí. Bueno, hoy día comenzamos. Tenemos un tema interesante. Absolutamente. Sí, mira, no conocía esta temática hasta que Pilar me comentó, me explicó y dije, no, tenemos que ir a la radio porque es maravilloso. Además que la sabiduría que tiene Pilar, Ujú. que es nuestra gran invitada hoy día, gran amiga, tiene un diálogo, una comunicación magnífica. Así que aquí está María Pilar con nosotros. Muchas gracias por esa hermosa presentación. Bienvenida, Pilar, a un tema que para mí, lo debo reconocer, es absolutamente desconocido, y en la previa, ¿no? Antes de salir al aire estuvimos tirando algunas ideas, ¿no? Y me parece absolutamente interesante. Pero antes que entremos en materia, me gustaría saber a qué se dedica Pilar, porque mezcla varios ingredientes en su vida personal y hace mucho sentido a lo que expone Cristian cada miércoles, que es de orientar, ayudar, canalizar energías, o sea, buscando que el ser humano mejore en sus conductas, en tu ámbito, ¿no? Entonces, por eso quería que hiciéramos una pequeña introducción, Pilar. Bueno, muchas gracias por la invitación, gracias a Cristian, gracias a Radio Sombra. Mi nombre es Pilar Wilcaleo, soy de base periodista, después hice comunicación estratégica y trabajé, es como un poco lo que a muchos nos pasa, hay dos ámbitos de trabajo, de desarrollo. Pero a lo largo de mi vida y por los hechos que a uno le pasan, que a todos nos pasan, emocionales, empecé un camino de aprendizaje, primero de autoayuda, Claro. de autosanación, Uh-huh. digamos, en distintas terapias.
conozco un montón de cosas y a propósito de eso empecé a estudiar algunas. Reiki y un montón de otras terapias y formas para poder llegar y sanar ciertos aspectos. Yo creo que en general todos los terapeutas tienen ese camino. O sea, todos empiezan tratando de... Hay una búsqueda, ¿no? Sí, siempre. Una búsqueda previa. Siempre, es muy natural eso. Hasta que se quedan con una Hasta en que uno particular y encuentra, profundizan. Claro, o encuentras muchas cosas y todo en un momento decanta y tiene sentido. Ajá. Y bueno, yo amo la lectura, yo amo el fomento lector. Yo de hecho trabajo acá en Melipilla con un grupo de adultos mayores y hacemos todos los jueves de 10 a 12 por si alguien quiere sumarse. Por supuesto. Gratuito todo. Trabajamos en fomento lector, leemos, trabajamos la memoria y hacemos escritura para las personas mayores, que es muy central para que ellos mantengan sus habilidades cognitivas ahí en alza, o al menos las mantengan. Y bueno, por eso llegué en este puzzle, digamos, llegué a la autoescritura. Ontoescritura. Sí, la autoescritura, mira, la autoescritura la denomina así y la difunde así un filósofo y etnógrafo llamado Siley Mora, que es chileno, pero que trabajó muchísimos años en México. Ya. De hecho, él tenía una cátedra en la Autónoma de México con ese nombre. Y él, ha pasado muchos años difundiendo esto en muchas formas, porque él funde, y a propósito de mi apellido también, de mi linaje paterno, él funde lo que él aprendió en las comunidades mapuche con la escritura y la filosofía y el hablar y todo, y la palabra y todo lo que es en esta especie de método que trabaja los hechos, o sea, resignificar a través de la escritura los hechos críticos de nuestra vida. Y aquí viene esto que es interesante, porque yo me acuerdo el primer día, o el primer semestre, es como el primer recuerdo que yo tengo en la escuela de periodismo, es que te cuentan que hay un choque en la esquina y hay 10 personas en distintos lugares mirando ese mismo choque. Y todos ven algo distinto. Todos ven algo distinto. Todos ven algo distinto. Entonces imagínate en nuestra vida, cuando nos suceden cosas duras, uno le da un significado y ese significado es subjetivo, es decir, cada uno de nosotros se Una cuenta mirada esa bien historia. íntima y personal. Por supuesto, y muchas de las personas que, por ejemplo, en una familia, todos los hermanos vivieron un mismo hecho y todos pueden reaccionar distinto. Exacto. Y bueno, de eso va un poco esto de la autoescritura. Bueno, vamos a ir profundizando, Sí. Cristian, pero aquí todo tiene que ver con la parte emocional, psíquica, ¿no? Está todo relacionado Sí. con el tema de la autoescritura. Sí, exactamente. De hecho, como mirarlo un poco más profundo, uno habla de espiritualidad. Ya. La espiritualidad es lo más profundo que engloba todas las otras aspectos humanos. Lo mental, lo físico, lo emocional, lo energético, lo biológico, bueno, todos los aspectos. Entonces lo espiritual es como la raíz de que justifica la existencia de todo el resto. Entonces, desde lo espiritual, yo lo interpreto así en la mirada de Pilar, desde poder resignificar la experiencia. O sea, lo mismo el ejemplo del accidente que tú mencionaste, o la experiencia individual. Y claro, yo lo veo desde el punto de vista constelación. En una constelación viene alguien a consultar de su relación con papá, por ejemplo, que fue de una determinada manera. Pero cuando se entiende por qué la relación fue así, cuáles fueron las dinámicas que explicaron, la persona resignifica, reinterpreta la vivencia y ya no duele como antes. Entonces, y así se comienza la sanación, porque no se borra en la memoria, sino que se resignifica. Entonces la autoescritura, más estructurada, más como metodología, tiende a poder a metodolizar, o no sé si existe la palabra, sí. crear una metodología, cosa de poder acompañar al ser humano en poder resignificar esa memoria que es tortura en el interior, que duele, que no se entiende. Bueno, con la autoescritura uno empieza a resignificar. Ahora, quiero entender, porque yo soy Ya. lo más ignorante en este tema en particular, y de hecho me sorprendieron cuando me dijeron, vamos a hablar de autoescritura. Quiero pensar
que hay distintas formas de externalizar mis sentimientos, emociones, traumas, y lo que hemos hablado infinitamente acá en este programa, Cristian. Y esta sería como una opción a externalizar aquello que nos dolió, pero ¿cuál es el valor de la autoescritura, no? ¿Para qué sirven en términos prácticos, no? Porque, claro, está en líneas generales definido, ¿no? En qué consiste, pero en términos simples, ¿no? Quizás cuesta asimilarlo. ¿Cuál es la utilidad que tiene la autoescritura? Mira, yo creo que la autoescritura, claro, el nombre incluso suena un poco ajeno y raro, claro. ¿no? Porque es como muy... ¿Tiene algún significado? ¿Viene de Sí, onto? ¿Significa algo? Sí, significa espérate. Repasar el ser, ir hacia el ser, Ajá. como caminar hacia el ser más profundo. Ok. Lo que pasa es que igual creo que este ejercicio que propone Siley en su autoescritura tiene más que ver con algo que nosotros podemos hacer desde distintos ámbitos. Este es un camino. A mí me gusta mucho eso porque como que siempre pensemos esto. Cristian hablaba muy bien de la terapia de constelaciones. Pero incluso si por ejemplo vas a la neurociencia, vas a encontrar, digamos, esta forma de reconstruir. De hecho, psicológicamente existen varias líneas de trabajo que toman la palabra y la escritura como una forma de resignificar el hecho, de hacer un nuevo camino neuronal en tu cerebro, para que ese hecho se haga carne de otro modo. Es más, la palabra, no sé si ustedes recuerdan, pero en todas las grandes tradiciones religiosas, la palabra, el verbo, está nombrado en los libros sagrados como algo que significa. En la filosofía, la palabra crea la realidad, hace que esto... Como que es algo vivo. Exactamente, es que a través de lo que nosotros nombramos, cómo narramos la narrativa de nuestra vida, es lo que somos. Es lo que somos. Y ese rol que alguna vez uno asumió no es inamovible. Tampoco se trata de fantasear o de inventarnos algo nuevo, simplemente de darle una vuelta, mirar desde otro lado. Ahora, a mí me hizo mucho sentido lo que me comentaba usted fuera del aire respecto a que no es lo mismo escribir la misma situación a los 10 años, que lo estoy viviendo in situ. Sí. Luego puedo recordar a los 20 eso que viví a los 10 y lo reescribo, por decirlo de alguna manera, y después hago ese mismo ejercicio más adelante y siempre va a haber algo nuevo. Sí, sí. ¿Cómo funciona eso de esta manera, no? Funciona, claro, porque nuestro cerebro es muy plástico. Ajá, muy elástico. Muy, va siempre, y por eso es tan importante nunca dejar de estimularlo. Porque de algún modo eso siempre va a estar, digamos, tiene el potencial, pero si no trabaja ese potencial, eso Claro. De hecho, puedo agregar Sí, desde la supuesto. neurociencia, por ejemplo. Claro, las neuronas son como los cajones donde almaceno la información, el Ajá. recuerdo. Entonces, las neuronas se comunican entre sí, entre caminos que se generan a través del ejercicio de memorizar, de vivir la experiencia. Bueno, pasando los años, si yo no transito ese camino, esa memoria, se va borrando, se va haciendo dificultoso Esa llegar a ese huella se va recuerdo. ocultando. Se va ocultando el caminito. Entonces, en la medida, como dice Pilar, en la medida que ejercitamos el cerebro, ese camino se va a mantener saludable, o sea, va a estar conectado. ¿Se entiende? Entonces, neuronalmente es una malla que se conectan las neuronas, estos cajoncitos de memoria. Entonces, por eso lo importante es ejercitar. De hecho, no sé si te ha pasado, por ejemplo, que, claro, uno puede saber matemáticas rápido. Voy a la feria, compra tanto el vuelto. Bueno, pues si te acostumbras a la calculadora, después vuelves a retomar la suma, me cuesta. Como que es más lento ya, no calculo como antes. Es que, de hecho, es una experiencia bien personal. A veces hasta operaciones muy simples, ¿no? Uno está tan acostumbrado al celular, porque Exacto. el celular ahora es... Me disculpan los creyentes, pero es como la Biblia, ¿no? O sea, todos andamos con el celular, nos sirve para todo. Si tenemos una duda, lo googleamos, qué sé yo. Por ende, tenemos la calculadora allí. Y de repente cuando no tenemos el celular a mano y toca hacer una operación aritmética con lápiz y papel, a veces se nos complica una división que antiguamente no fluía. Sí. Entonces como que el mismo hecho de informarnos a través de redes sociales, ¿no?
porque ahora todo es instantáneo, todo es mediático, no nos informamos como antes, que nuestros padres, nuestros abuelos se daban el tiempo de comprar el diario y lo ojeaban de pe a pa. Claro. Ahora vamos a lo que nos interesa nada más, pero lamentablemente, inconscientemente creo yo, nos hemos ido limitando. Sí. En el tema de la lectura, de la escritura, nos hemos limitando en el hecho de informarnos también. De hecho, lo que me comentaba ayer Pilar mientras preparábamos el programa, leer es como una aventura, es meterse en el espacio inventado por el escritor de ese libro. Claro. Entonces, cuando uno está leyendo un libro determinado, uno está inmerso en esa historia, entonces uno se siente parte. Entonces eso es... Y bueno, la imaginación la vuela. imaginación, entonces todas tus neuronas, todo lo que es infantil, que conecta con la espiritualidad, se enciende. Entonces eso es relevante. Entonces las actividades que hace con los adultos mayores, me encanta eso que haces tú, Pilar. Ahora, hay una especie de sanación al practicar la oncoescritura. De hecho, la autoescritura tiene preguntas ¿Ya? para hacerse cada uno frente a un hecho doloroso y poder reflexionar sobre él. Yo creo que tú o alguno de nosotros hemos hablado más de alguna vez sobre conciencia. Nosotros muchas veces, y es yo siempre lo pienso con mi hija, nosotros nos esforzamos muchas veces por aprender cosas que nos van operativas, ¿no? Que nos ayudan en el día a día. Temas prácticos. Pero nunca nos detenemos mucho, o normalmente no nos detenemos a pensar cómo vivimos. A pensar qué es lo que nos duele, qué es lo que nos limita. Y son preguntas simples. ¿Ya? Que tú puedes hacerte frente a un hecho y puedes ir resolviéndolas naturalmente tú mismo. Es simplemente tomar conciencia y entender que tú puedes ser capaz de caminar hacia una sanación propia. Ahora, esto de todos modos necesita muchas veces una contraparte, simplemente porque a veces uno se reconoce, o sea, se encarna tan bien un rol. Por ejemplo, mira, les voy a contar una historia que es un poco rápidamente. Una historia. Mi nacimiento fue un nacimiento muy doloroso para mi madre. Ajá. Porque fue en una situación compleja, en una época compleja. Y al yo ir creciendo y yo escuchando esa narrativa de ella, de todo lo doloroso, lo difícil, lo complejo que fue eso, yo empecé y crecí pensando que si yo no hubiera existido, mi mamá hubiera sido feliz. O sea, el sentimiento de culpa era tremendo. Entonces fui creciendo con eso, esa carga, con esa una mochila. carga tremenda que ni un niño, ni un joven, ni un adulto puede cargar porque es súper tremendo eso. Lógico. Y hasta que un día, trabajando esto, como cuando ya era un poco más adulta, no tan adulta, era un poco más adulta, me senté con ella a conversar. Y le pregunté y me dijo, no, hija, si tú no hubieras llegado yo me hubiera muerto. Porque la verdad es que mi historia para atrás era tan terrible que tú me diste un sentido de vida. Y esa historia que había cargado me puso... Entonces, claro, yo en algún punto no debía haber existido y en otro punto era como si no hubiera existido, esto hubiera sido otra historia no feliz, ¿sabes? Entonces, esa fue una de las primeras cosas que me golpeó y que hizo carne acá adentro para poder empezar a buscar esto. Y es así porque muchas veces nos identificamos como víctimas en las historias. No, es que todo fue en contra mía. Y la verdad es que muchas veces hay responsabilidades que no vemos de nosotros mismos por haber dado ciertos pasos. El chileno, por esencia, somos buenos para victimizar. Sí. Entonces, es más sano tomar parte de la responsabilidad que a lo mejor hubo en ciertas situaciones y resignificar lo otro. Porque también cada uno de nosotros vive con historias dolorosas. Lógico. Y cada uno de nosotros se para desde esas historias a vivir. Entonces, por ejemplo, yo pienso mucho en casos que he visto de gente que por ejemplo, sus madres son continuas, o sea, que han vivido muchos dolores, entonces tienen una narrativa de dolor constante. Es negativa. Es negativa, todo el tiempo te están diciendo. Y eso arrastra al resto, ¿no? Mira, cuando yo estuve en la universidad, nosotros íbamos a enseñarle a leer a un grupo en Santiago que era un campamento, ¿ya?
Y en ese campamento empezamos como con 40 personas. Hoy vamos felices, el día sábado, como a las 7 de la mañana, 6 de la mañana teníamos que partir para llegar a las 8 para que todos llegaran. La primera semana había 40, al final de mes habían como 2 personas. Y yo dije, pero ¿cómo? Si les vamos a hacer en esta época, estoy hablando de una época en que no existían los programas de hoy para poder sacar el cuarto medio. Ajá. Y que en esa época todavía valía algo el cuarto medio para poder hacer algo en la vida, ¿no? Entonces yo le decía, oye, pero esta gente que no tiene nada Se es está una perdiendo herramienta. una tremenda Y oportunidad. fuimos uno por uno hablando, llamándolo, preguntándole. Y de repente me doy cuenta de que ellos me decían, no, pero es que señorita, mire, prefiero... Porque era gratis, todo era, todos los apadrinamos en todo el proceso. Y mira, no, porque mire, yo prefiero descansar, porque ¿qué va a pasar si no hay, nosotros nacimos pobres y nos vamos a morir pobres? Esa narrativa, las únicas que las 2 o 3 personas que siguieron lograron encontrar otra pega, de salir y todo. Y eran gente muy joven y cuando uno hablaba con ellos, ellos te decían, no, es que yo voy a salir de aquí, yo creo que voy a salir de aquí. Cuando hay narrativas, y esas narrativas son heredadas muchas veces, no son personales. Por eso hay que tener mucho cuidado con nuestros niños cuando les decimos, oye, que eres tonto, oye, no sé qué, porque eso son voces que se quedan en nuestro interior y que hablan, quedan ahí vivas, Y quedan grabadas. quedan grabadas para siempre, limitan. A veces uno comete ese error porque nadie está ajeno, ¿no?, a esta realidad. Que en el fragor de una discusión dice palabras inadecuadas, pero el daño es tremendo y se queda por un tiempo largo si es que no somos capaces de reaccionar a tiempo, ¿no? Insisto, muchas veces la discusión que no ha dicho algo que no corresponde, pero el efecto que genera en la otra persona, y puede ser familiar, compañero de trabajo, qué sé yo, da lo mismo, no tener la capacidad también para aquilatar lo que nos están diciendo o cómo nos estamos sintiendo. O sea, el tema de la comunicación, insisto, es tan importante. Y yo siempre que hablamos, Cristian, Pilar, yo digo, bueno, la base de todo es la comunicación, pero la comunicación efectiva, la de verdad, no esa comunicación por quedar bien, porque hay muchas personas que manejan tan bien la comunicación, pero la usan a su conveniencia. Claro, sí, de hecho, claro, ahí hay una conciencia en ese tipo de personas. De Quizás que nos sí, estamos desvirtuando un poquito el tema, pero... pero No, claro, pero es que sí. claro, la comunicación se puede usar para construir o destruir. Exacto, Sí. Entonces, si tengo conciencia de que voy a destruir, bueno, soy capaz de comunicar, claro. ¿ya? De hecho, comunicar cosas que son falsas inclusive. Entonces, cuando comunicas cosas que son falsas, tienen consecuencias. Y la gente no se da cuenta de las comunicaciones. O construir. Entonces, si tengo una palabra de aliento, un saludo, una persona, ¿cómo está? Le aliviaste el resto del día. Entonces, las palabras tienen intención, tienen un efecto real. Entonces, dentro de la escritura, claro, está esta metodología que Sisley pudo descubrir, ¿ya? Y transmitir y escribir desde sus raíces con contacto con los mapuches, estando en México, bueno, intercultural. Yo no conozco en demasiada Sisley, pero sí logro entender. Mira, tenemos herramientas reales al alcance. O sea, este ejemplo que dio Pilar, de partieron un montón de personas y terminan 2 o 3 al final y son las personas que de verdad tienen cambios en su vida. Ahí te das cuenta de que son reales. Pero vemos un 80% que no nos creemos esto y lo dejamos pasar. Y esperamos el rezo de Dios. Es como el ejemplo, un náufrago, Dios, mándame ayuda. Y apareció un barquito, no, yo estoy esperando la ayuda de Dios. Y pasó otro barco y al final morí ahogado, llegó al cielo, te mandé ayuda. Pero es que esperabas tú llegaras del cielo. Y la ayuda llegó, pero no fuimos capaces de tomarla, De identificarla. de identificarla. Entonces, tenemos esta alternativa. Mira, todos tenemos acceso a los maestros, como lo he dicho muchas veces, ¿ya? Yo estoy súper agradecido de que estén súper apañándome en procesos puntuales que suceden en la vida. Y cuando les pregunto respecto de esto, es como, ahí tienes una alternativa. Si no escuchas a los maestros porque no llegas a esa canalización, no has hecho un trabajo intencional, bueno, no están los maestros, pero está la escritura. Está esto, está la meditación que vimos la pasada. Entonces, son herramientas reales. Entonces, muchas veces pensamos que necesitamos un maestro, un arcángel, a Dios. Bueno, Dios está materializado en la creación de Sisley, por ejemplo. Claro.
O sea, Dios... Son manifestaciones exactamente. Nos habló a través de una persona, un ser humano, para que nosotros pudiésemos ser capaces de escucharlo. Sin ley, con sus libros, etcétera. Entonces, la meditación que hablamos la semana pasada. Entonces, Dios materializa su obra a través de personas. ¿Ya? No todos somos malos, no todos actuamos en ego. Hay personas que sí, efectivamente, han hecho un trabajo desde el corazón conectado con Dios. Pilar, usted me decía que hay ciertas preguntas, ¿no? Sí, las traje. Estoy ansioso por saber en qué consiste estas preguntas, porque yo soy bueno para preguntar. Prefiero que pregunte otra persona. Bueno, esto es muy lindo también. Preguntar es fundamental. Fundamental. Bueno, ante una experiencia dolorosa, Siley recomienda lo siguiente. Primero preguntarse, ¿qué pasó objetivamente? Es decir, sin la carga emocional. Sin la carga emocional, sin observar, sin juicios, sin emociones, literal. ¿Qué es lo que pasó? Esto primero, esto después. Luego, ¿qué interpretación hice yo respecto de ese hecho? Y ahí vienen todas las emociones, juicios y prejuicios que pudimos ponerle a ese momento. Luego, ahí, él dice que la narrativa en general se puede resumir en una frase sobre ese hecho. Entonces, en ese hecho es como buscar esa frase, que está muy encarnada en nosotros, que sale muy fácilmente, digamos. Y pide que esa frase se pueda identificar quién habla en esa frase, ¿ya? Y cuando habla de eso, quiere decir dos cosas al menos. La primera es si es una voz heredada, que es lo que hablábamos delante, que muchas veces te dijeron todo el tiempo, eres un inútil, o pobre de ti, no fuiste acá, pobre de ti, o no, ¿me entiendes? Hay una frase o una voz heredada, o también muchas veces habla lo que él llama las emociones, como por ejemplo el miedo, el terror, el ego herido también. Habla como de todas, identificar qué subyace en general a todas esas emociones. Luego, cuando uno comprende, uno puede buscar el otro. Entonces, la pregunta es, ¿qué otra comprensión podría emerger hoy a propósito de eso? O sea, hay que ir paso a paso, digamos. Claro. O sea, una cosa primero, luego, porque si alteramos el orden, esto no funciona. Perfecto. No funciona. Y luego, cuando ya tenemos esta comprensión o resignificación, podemos escribirla. Podemos escribir de manera sana y al escribirlo y comentarlo y comprenderlo, comenzamos a sanar ese día, porque volvemos... Y uno va liberando. Uno va liberando. Ahora, yo no sé si pasa en la sociedad actual, yendo al tema educacional, los colegios, qué sé yo, que en algún momento daba mucha vergüenza escribir vivencias personales. Yo no sé si eso pasa, hay un cierto temor a la crítica, y ahí tiene cierto sentido el tema del prejuicio. También los chilenos por esencia somos buenos para prejuzgar y hacernos nuestra propia idea de los acontecimientos sin esperar el relato de los propios involucrados, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, es complejo el escenario. Yo no sé si pedagógicamente, porque a mí me hace mucho sentido lo que hemos conversado. Yo no sé si a través del ministerio, pero si cada profesor de lenguaje, ¿no?, pudiera buscar también otras opciones a lo tradicional, yo creo que generaríamos, no sé si mejores alumnos, ojo con lo que voy a decir, pero sí mejores personas, capaces de identificar los elementos que en cierta parte de su vida le van a permitir resolver ciertas situaciones que se arrastran por problemas familiares, lo que hemos hablado, temas culturales, qué sé yo. Entonces, como que también nuestros docentes tienen la misión de buscar nuevos caminos, y creo yo que esto aquí estamos dando en el clavo. Sí, pero tenemos la costumbre de hacerlo lo más eficiente, lo más eficaz, lo más rápido, lo más profesional.
eso es como siempre en la temática, incluso en las clases. Es como la estructura estructura rígida que no se mueve. Pero eso no garantiza que somos mejores personas, Claro. que somos seres humanos que podemos ser felices. Nos hace una máquina matemática, una máquina de inglés, De una resolver. máquina de resolver. Entonces estamos siendo máquinas. Entonces la idea es volver a conectar con lo que somos. Somos humanos, con emociones, con sentimientos, con espíritu, no una máquina. Entonces la idea es retomar lo que somos auténticamente. Qué lindo eso. Entonces Qué eso es lo importante. fundamental, Claro. de volver a conectar con lo que somos en esencia. ¿Ya? Entonces claro, miramos la eficacia, quiero ganar plata rápido, que quiero ser famoso, quiero millonario. Quiero Bueno, ser influencer. Sabes que a mí me pasa eso cuando hablamos, porque evidentemente nuestras sociedades, mundialmente hablando, están enfermos de codicia. O sea, como que creemos que mientras más tengamos vamos a ir. El éxito se traduce en dinero, en el auto, en la Claro. casa, en las mejores vacaciones, Pero ojalá yo isla de creo que Pascua. yo creo que eso se quebró. ¿Ya? Cuando las sociedades, claro, entramos en esta vorágine industrial y después capitalista y en fin, se quebró porque para la forma en que hoy día vivimos, efectivamente se perdieron todas las cosas centrales que se vivían como seres humanos. Nosotros hoy día es muy fácil para nosotros ver al otro como un enemigo, como alguien distinto, como alguien, si no es, o sea, los míos, ¿sabes? Como Estoy compitiendo estamos permanentemente compitiendo, con el del lado. se perdieron todos los ritos de paso. Nadie sabe, por ejemplo, yo voy a hablar otra vez, perdón, pero por ejemplo la perimenopausia. Nadie habla de la perimenopausia de los 35 a los 55 años más o menos. Todas las mujeres vivimos Un proceso bien un proceso duro. súper telúrico, Mm. como lo vivimos los hombres y mujeres cuando recién nos desarrollamos y así. Y esta sociedad no nos da paso, no nos da tiempo de conversar esas cosas esenciales. Y mientras no tengamos eso, es muy difícil que seamos capaces de sentarnos y vivir conscientemente la vida. Porque en el fondo, para sentir esa plenitud, esa calma, que es muy linda de vivir, y valorar realmente la vida y conectar realmente con un otro, necesitamos sacarnos ese ruido de la cabeza. Si están todo el tiempo diciendo, es que tenéis que tener más, como si de verdad lo que uno usara o lo que uno tuviera fuera lo que realmente somos. Y no es así. Todos merecemos respeto, todos merecemos amor, todos merecemos ser acunados con cariño, ¿sabes? En las distintas épocas de nuestra vida, pero eso se perdió y no sé cómo se perdió. O tal vez no es lo importante es cómo volvemos a algo que realmente nos haga sentido. Bueno, quienes conocemos de bien cerca, y lo digo por experiencia propia, lo que es el entorno de vivir la ruralidad, yo siempre en conversaciones con amigos, ¿no? Siempre planteo lo siguiente: ¿cómo lo hacían nuestros bisabuelos, abuelos inclusive para criar a 10, 12, 14, o sea, una verdadera tribu? Una verdadera tribu. Y ahora con 2 estamos así con el agua hasta el cuello y colapsados, en todo sentido. ¿Cuál era la motivación de nuestros padres, de nuestros abuelos y bisabuelos? Que no faltara nada en la mesa, que hubiese salud, el resto se arreglaba en el camino. Sí. Sí. Pero ahora estamos preocupados del el auto, la casa, las vacaciones, el celular, la tablet, el computador, todo lo que es material. Y nos estresamos, y nos endeudamos, Sí. y nos enfermamos. Alguien puede, no sé, tener muchos millones en el banco, pero eso no le garantiza nada. No. Y por eso yo siempre insisto en ese punto. O sea, la gente era muy sacrificada y lo sigue siendo en el campo, pero tenía esos momentos de lucidez para disfrutar el fruto de su trabajo. Sí. Ahora, la sociedad moderna, consumista, como decíamos, las nuevas oportunidades que vienen de afuera, las nuevas tradiciones incluso, en vez de favorecernos, nos han hecho daño y Sí. no nos damos cuenta. No. Pero tenemos alternativas. Hay De hecho, esperanza, Cristian, esperanza. por favor. O sea, la Hay idea esperanza. de este programa es ir Sí. sumando más herramientas, Claro. poniendo al alcance de las personas que escuchan alternativas como la autoescritura, la meditación que ya vimos y así hemos visto muchas metodologías. Exacto. Entonces existe la obra de Dios a través de personas. Mm.
Entonces, claro, hay que sacarse el juicio, soltar creencias, a veces renunciar a lealtades rudas, rígidas. Y eso nos va a permitir la libertad. Pilar, se nos fue el tiempo volando. Sí, volando. Sí. Yo sé que usted no tiene redes sociales. No tengo redes Por ahora. sociales. Están congeladas, están en Sí. stand-by. Quienes nos han escuchado, nos han visto en este espacio, ¿cómo pueden obtener más información? ¿A alguien le hizo sentido? Sí, quiero partir, quiero hacerme las preguntas que usted dijo. Vamos. ¿Dónde Yo podemos? puedo acompañarlos en ese ¿Sí? camino, sí, Ya. feliz. Mi teléfono, pueden hablarme al WhatsApp y podemos Ya. conversar. Bueno, a través de Cristian también. a porque través de generemos- Cristian o generemos ese incluso a lazo. través de De la radio claro. también, para que Claro que generemos sí. este nexo, porque obviamente, como decía Cristian, hay, y hemos presentado a lo largo de este Conecte con su Bienestar, varias alternativas, ¿no? Pero también necesitamos una guía, alguien que nos demarque el camino y después seguimos solitos, pero hay que partir, hay que darse el tiempo de la introspección y decir, sí, ¿saben qué? Yo quiero buscar otra opción, esto no me llena, esto no me satisface, creo que estoy equivocado y necesito ayuda. Entonces, aquí nos vamos apoyando entre todos. Sí, exactamente. Sí. Sí, si quisieran, mi teléfono es el más 569-5831-4907. Ya, y como queda el video en YouTube, si alguien, porque Por supuesto. pasa muy rápido, nadie tiene el teléfono listo para marcar, no escriben a la radio, le escriben a Donde Cristian. sea. O me van a ver al Teatro Serrano Ya, en los días jueves, todos Ya. los jueves, de 10 a 12. ya, ¿eso es el taller de escritura del adulto mayor? ¿O no? Para adultos mayores. Claro, Ya. eso es especialmente para adultos Ya, mayores. repitamos Sí. los Jueves, jueves de 10 a 12. en el Centro Cultural Teatro Serrano. Teatro Serrano. Independientemente si usted es adulto mayor o no y quiere consultar, Por dice, ejemplo, escuché la radio, me sí, interesó el tema. podríamos vernos ahí también. Y ahí Claro se que genera esta unión. A mí me encantó lo que está haciendo Pilar, porque yo me ponía en el escenario de que hay muchas historias de nuestros adultos mayores que no van a perdurar en el tiempo porque no hay registro. No hay Sí. registro. Entonces, si tuviésemos la oportunidad de hacer una recopilación de tanta historia Sí. Es lindo. y dejarla, bueno, puede ser en Bueno, papel, puede ese ser es digital, uno de ¿no? nuestros sueños, sí, No, sí, de sería hecho. maravilloso. Sí. Así que, bueno, mucho éxito, Pilar. Muchas gracias. Encantado de tenerla en el estudio, espero no sea la Gracias última por vez. esta Cristian, lo invitación. propio, expectantes a lo que va a ser el 20 de mayo con el sorteo del libro de María Victoria Portales. Deben escribir a nuestras redes sociales, también a la de cristianorellana.cautivo, hacer una pregunta respecto al tema que planteamos precisamente, que era la meditación. Meditación. Automáticamente inscritos, respondemos las preguntas y hacemos el sorteo. El sorteo Pero del ese libro. va a ser el 20 de mayo, Exactamente. tienen tiempo todavía. Sí. Y la próxima semana, si Dios quiere, nos reencontramos. Sí, exactamente. Ya. Muchas Un agrado. gracias. Un gusto. Un saludo. Sí. Cerramos Saludos para Conecte con su Bienestar a cargo de Cristian Orellana Cautivo hoy con la visita de Pilar Huaycaleo, que es comunicadora y terapeuta, adentrándonos en este mundo desconocido que es la ontoescritura. Atrévase a ponerla en práctica, no se va a arrepentir. Nosotros nos vamos, ¿dónde, Juan Pablo? A la pausa y ya volvemos con más estilo libre en lo que resta de esta jornada de miércoles. La noticia del momento te la comentamos en Estilo Libre. Ya volvemos con más por la 107.9 FM Sombras.